¿Sabías que existe un grupo de personas que lleva más de 2500 años practicando las mismas tradiciones? Hoy vamos a descubrir quiénes son los samaritanos, porque Jesús los mencionó tanto, y la sorprendente verdad sobre dónde están ahora mismo. Para entender a los samaritanos, tenemos que viajar al año 722 a.C. El reino de Israel se había dividido en dos, Israel al norte y Judá al sur. Eran hermanos que se convirtieron en enemigos, y esa división cambiaría todo para siempre. Entonces llegó el imperio asirio, una de las fuerzas más brutales de la antigüedad. Conquistaron el reino del norte, deportaron a la mayoría de los israelitas, y trajeron personas de otras naciones para poblar la tierra. Fue el inicio de algo completamente nuevo. Los israelitas que quedaron comenzaron a mezclarse con estos extranjeros. Se casaron entre ellos, compartieron culturas y, algo importante, mezclaron sus creencias religiosas. Para los judíos del sur, esto era imperdonable. Era traición a la fe de sus ancestros. Estos nuevos habitantes se establecieron principalmente en una región llamada Samaria. De ahí viene el nombre samaritanos. Vivían justo en el medio, entre el norte y el sur, entre dos mundos que los rechazaban. Su historia apenas comenzaba. Los samaritanos adoptaron la Torá, los primeros 5 libros de Moisés. Creían en el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero aquí viene lo controversial. Rechazaban todos los demás libros del Antiguo Testamento. Solo aceptaban el Pentateuco como palabra sagrada. También tenían otra gran diferencia, su lugar sagrado. Mientras los judíos adoraban en el templo de Jerusalén, los samaritanos decían que el monte Gerizim era el verdadero lugar escogido por Dios. Esta disputa encendió un odio que duraría siglos. Cuando los judíos regresaron del exilio en Babilonia, quisieron reconstruir el templo de Jerusalén. Los samaritanos se ofrecieron a ayudar, pero fueron rechazados brutalmente. Los judíos no querían nada con esta gente de sangre mezclada. Ese rechazo creó una herida profunda. Los samaritanos entonces construyeron su propio templo en el monte Gerizim. Ahora había 2 templos, 2 versiones de la misma fe, 2 pueblos que se odiaban. La división se había hecho oficial y dolorosa. Para los tiempos de Jesús, este odio había alcanzado niveles increíbles. Los judíos no hablaban con samaritanos, no comían con ellos, no entraban a sus casas. Si un judío tenía que viajar de Judea a Galilea, daba un rodeo enorme solo para no pisar Samaria. Los judíos consideraban a los samaritanos peores que los gentiles, peores que los paganos. Llamar a alguien samaritano era uno de los insultos más graves. De hecho, en el Evangelio, los enemigos de Jesús lo llamaron samaritano como ofensa máxima. Pero Jesús hizo algo radical que escandalizó a todos. Él atravesó Samaria, habló con samaritanos, comió con ellos, rompió todas las reglas sociales de su época. Y lo más impactante, los puso como ejemplo en sus enseñanzas más importantes. La historia del buen samaritano es probablemente la más famosa. Un hombre es asaltado y dejado medio muerto. Un sacerdote pasa de largo, un levita también. ¿Quién lo ayuda? Un samaritano. Jesús convirtió al enemigo en el héroe de la historia. Imagina el impacto en la audiencia judía. Jesús estaba diciendo que un samaritano, alguien que ellos despreciaban, era más justo que sus propios líderes religiosos. Estaba destruyendo los muros de prejuicio con una simple historia. Luego está el encuentro con la mujer samaritana en el pozo. Jesús, siendo judío y hombre, habla a solas con una mujer samaritana. Rompe 3 tabúes de golpe: género, etnia y pureza ritual. Sus discípulos quedaron completamente sorprendidos al verlo. Jesús le dice a esta mujer: el agua que yo te daré se convertirá en ti en un manantial que brota para vida eterna. Él ofrece salvación a una samaritana. No solo eso, le revela que es el Mesías. Ella se convierte en la primera evangelista. Esa mujer corrió a su pueblo y muchos samaritanos creyeron en Jesús por su testimonio. Luego conocieron a Jesús personalmente y dijeron: ya no creemos solo por lo que tú dijiste, ahora hemos oído por nosotros mismos y sabemos que este es el Salvador del mundo. Jesús también sanó a 10 leprosos, y solo uno regresó a darle gracias. ¿Adivina quién era? Un samaritano. Jesús destacó esto diciendo: ¿no fueron sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? No hubo quien volviera sino este extranjero. Incluso en sus últimas instrucciones, Jesús mencionó a los samaritanos. Antes de ascender al cielo, dijo a sus discípulos: recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Los incluyó en el plan. El libro de Hechos muestra cómo se cumplió esto.
Felipe fue a Samaria y predicó el Evangelio allí. Hubo sanidades, liberaciones y gran gozo en esa ciudad. Los apóstoles Pedro y Juan fueron después para confirmar que el Espíritu Santo también era para los samaritanos. Esta era una revolución. El Evangelio estaba derribando barreras que habían existido por 700 años. Judíos y samaritanos adorando juntos al mismo Jesús. El mensaje era claro: en Cristo no hay judío ni samaritano, todos somos uno. Pero entonces llega una pregunta fascinante. Si los primeros cristianos alcanzaron a los samaritanos y pasaron 2000 años desde entonces, ¿qué pasó con ellos? ¿Se convirtieron todos al cristianismo? ¿Desaparecieron? ¿O todavía existen hoy? Aquí viene lo sorprendente. Los samaritanos todavía existen hoy. No es una religión extinta ni un pueblo que desapareció en la historia. En este momento, mientras ves este video, hay samaritanos viviendo y practicando su fe ancestral. Pero son increíblemente pocos. En el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron Jerusalén y el templo judío. Pero los samaritanos también sufrieron tremendamente. Los romanos destruyeron su templo en el monte Gerizim. Ambos pueblos quedaron sin sus lugares sagrados centrales. Durante los siglos siguientes, los samaritanos enfrentaron persecuciones terribles. Primero bajo el Imperio Romano, luego bajo el Imperio Bizantino cristiano. Muchos fueron forzados a convertirse al cristianismo o fueron asesinados. Su población disminuyó drásticamente. Para el siglo IV, se estima que había más de 1 millón de samaritanos. Pero las persecuciones, especialmente durante las rebeliones samaritanas contra los bizantinos, redujeron su número a menos de 100.000. Era el inicio de un declive que parecía no tener fin. Cuando llegó el Islam en el siglo VII, los samaritanos enfrentaron un nuevo desafío. Aunque fueron tratados como gente del libro, tuvieron que pagar impuestos especiales. Muchos se convirtieron al Islam para evitar estas cargas. La comunidad siguió reduciéndose. Durante las cruzadas, los samaritanos quedaron atrapados entre cristianos y musulmanes. Ambos bandos los veían con sospecha. No eran lo suficientemente cristianos para los cruzados, ni musulmanes para los sarracenos. Estaban literalmente en tierra de nadie. Para el año 1900, su situación era desesperante. Solo quedaban alrededor de 146 samaritanos en todo el mundo. Estaban al borde de la extinción total. Algunos expertos predecían que desaparecerían antes del fin del siglo XX. Pero algo increíble sucedió. Los samaritanos se aferraron a su identidad con una determinación extraordinaria. Mantuvieron sus tradiciones, su idioma sagrado, sus rituales. Se negaron a desaparecer. Era una batalla por la supervivencia cultural y religiosa. Hoy, en el año 2025, hay aproximadamente 850 samaritanos en el mundo. Sí, solo 850. Es una de las comunidades religiosas más pequeñas del planeta. Viven principalmente en 2 lugares, Israel y los territorios palestinos. Aproximadamente la mitad vive en Olón, una ciudad cerca de Tel Aviv en Israel. La otra mitad vive en Nablus, en Cisjordania, justo al lado del monte Gerizim, su montaña sagrada. Están literalmente divididos por el conflicto israelí-palestino. Los samaritanos han aprendido a navegar esta división política compleja. Tienen ciudadanía israelí y palestina. Hablan hebreo y árabe. Mantienen buenas relaciones con ambos lados. Es una danza delicada de supervivencia en medio de un conflicto centenario. Su religión sigue siendo fascinantemente única. Solo aceptan la Torá, no el resto de la Biblia hebrea. Usan un alfabeto hebreo antiguo diferente. Su versión de la Torá tiene pequeñas pero significativas diferencias con la versión judía tradicional. El monte Gerizim sigue siendo el centro absoluto de su fe. Mientras los judíos dicen que Jerusalén es el lugar escogido por Dios, los samaritanos insisten en que es Gerizim. Esta diferencia de menos de 50 kilómetros representa siglos de separación. Cada año celebran la Pascua en el monte Gerizim de una manera que te transportaría directamente a tiempos bíblicos. Sacrifican corderos exactamente como se describe en el libro de Éxodo. Es probablemente el ritual más antiguo que se practica continuamente en el mundo. Durante la ceremonia de Pascua, los samaritanos se visten de blanco, recitan oraciones en hebreo samaritano antiguo y sacrifican los corderos al atardecer. Luego los asan en pozos especiales y los comen esa misma noche. Es un espectáculo impresionante y ancestral. Miles de turistas y curiosos van cada año a ver esta ceremonia. Para los samaritanos, no es un show, es su conexión más sagrada con Dios y con sus ancestros. Es el momento en que sienten que están cumpliendo exactamente lo que Moisés ordenó hace más de 3000 años.
Los samaritanos también guardan el sábado de manera extremadamente estricta. No encienden luces, no cocinan, no usan electricidad. Desde el viernes al atardecer hasta el sábado en la noche, viven como vivían sus ancestros. Es un compromiso que pocos mantienen hoy. Tienen sumos sacerdotes que dicen descender directamente de Aarón, el hermano de Moisés. El actual sumo sacerdote es Abed Benascher ben Matzlias. Él preserva rollos de la Torá antiguos y dirige las ceremonias más importantes de la comunidad. Uno de sus tesoros más preciados es el rollo Abisa, un manuscrito de la Torá que ellos afirman fue escrito por Abisa, bisnieto de Aarón, solo 13 años después de que los israelitas entraran a Canaán. Si fuera cierto, sería el manuscrito bíblico más antiguo del mundo. Los expertos debaten la fecha real del rollo, pero incluso las estimaciones conservadoras lo ubican como uno de los manuscritos más antiguos existentes. Para los samaritanos, es su conexión física con Moisés mismo. Lo guardan con un cuidado extraordinario. Enfrentan un desafío enorme, la endogamia. Con tan pocos miembros, se casan entre primos y parientes cercanos desde hace siglos. Esto ha causado problemas genéticos serios. Algunas enfermedades raras son mucho más comunes en la comunidad samaritana. Para sobrevivir, han tenido que adaptar sus reglas. Tradicionalmente, solo los hombres podían pasar la identidad samaritana, pero ahora aceptan matrimonios con mujeres judías y ucranianas que se convierten. Es evolucionar o desaparecer, y han escogido evolucionar. Pero aquí viene la pregunta más profunda. ¿Qué nos enseñan los samaritanos a nosotros hoy? No es solo una lección de historia, es algo que toca nuestra vida diaria. ¿Por qué Jesús los usó tanto en sus enseñanzas? Hay un mensaje poderoso aquí para todos. Primero, los samaritanos nos enseñan sobre el peligro del orgullo religioso. Los judíos se creían superiores por tener el templo correcto, los profetas correctos, la interpretación correcta. Pero Jesús usó a un samaritano para mostrar lo que realmente importa, el amor al prójimo. La parábola del buen samaritano destruye la idea de que conocer la verdad teológica correcta te hace automáticamente una buena persona. El sacerdote y el levita tenían toda la teología correcta, pero les faltaba compasión. El samaritano tenía compasión, y eso fue suficiente. Jesús está diciendo algo radical. Es mejor tener el corazón correcto que la doctrina correcta. No está minimizando la verdad, está reordenando prioridades. Un corazón compasivo que busca a Dios vale más que una doctrina perfecta con un corazón frío. Segundo, los samaritanos nos enseñan sobre los muros que construimos entre nosotros. Durante 700 años, judíos y samaritanos se odiaron por diferencias que, vistas desde fuera, parecen pequeñas. Adoraban al mismo Dios, leían la misma Torá, pero se trataban como enemigos. ¿Te suena familiar? Hoy, cristianos católicos y protestantes han peleado por siglos. Ortodoxos y católicos llevan 1000 años divididos. Dentro del protestantismo hay miles de denominaciones que a veces se miran con sospecha. Repetimos el mismo error de los judíos y samaritanos. Jesús vino a derribar esos muros. Cuando habló con la mujer samaritana, le dijo: «Viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad». Estaba diciendo que el lugar no importa tanto como el corazón. Tercero, los samaritanos nos enseñan sobre los marginados. Eran despreciados, rechazados, considerados impuros. Y Jesús intencionalmente los buscó, los incluyó, los dignificó. No evitó Samaria, fue directo hacia allá. Ese es el corazón de Dios hacia los excluidos. Piensa en quiénes son los samaritanos de hoy. Las personas que la sociedad margina, que las iglesias a veces rechazan, que son consideradas menos que. Jesús nos muestra que debemos ir hacia ellos, no evitarlos. Debemos incluirlos, no segregarlos. Cuarto, la supervivencia de los samaritanos nos enseña sobre la perseverancia. Estuvieron al borde de la extinción y se negaron a rendirse. Mantuvieron su identidad a través de persecuciones, conversiones forzadas y un mundo que cambió completamente a su alrededor. Hay algo admirable en su determinación. Aunque no compartamos su teología, podemos aprender de su compromiso. En un mundo donde muchos abandonan su fe ante la primera dificultad, ellos nos muestran lo que significa aferrarse a tus convicciones a cualquier costo. Quinto, los samaritanos nos recuerdan que las divisiones humanas no tienen que ser eternas. Durante siglos, judíos y samaritanos se odiaron. Parecía que nada podía cambiar eso. Pero en Cristo, esas barreras comenzaron a caer. Pedro y Juan fueron a Samaria con amor. Si la división entre judíos y samaritanos pudo comenzar a sanar,
entonces ninguna división humana es imposible de sanar. No importa qué tan profundo sea el odio, qué tan antigua la herida, el Evangelio tiene poder para reconciliar. Esa es una esperanza real. Sexto, la pregunta sobre el lugar correcto de adoración sigue siendo relevante. ¿Importa dónde o cómo adoramos? Los samaritanos dicen Gerizim, los judíos dicen Jerusalén. Jesús dice que lo que importa es adorar en espíritu y verdad. Es una lección que necesitamos hoy. Muchas iglesias pelean por estilos de música, liturgias, tradiciones. Algunos dicen que solo la adoración tradicional es válida, otros dicen que solo la contemporánea conecta con Dios. Pero Jesús nos enseña que Dios mira el corazón, no el formato de servicio. Séptimo, los samaritanos nos enseñan sobre identidad y pureza étnica. Los judíos los rechazaron por ser de sangre mezclada. Pero Dios no ve como los humanos ven. Él no rechaza a nadie por su etnia, su historia familiar o su pasado. Solo mira el corazón. En un mundo que todavía lucha con racismo y discriminación étnica, esta lección es vital. No hay razas superiores o inferiores ante Dios. No hay etnias más dignas que otras. Todos somos igualmente amados, igualmente bienvenidos, igualmente necesitados de gracia. Octavo, el hecho de que los samaritanos modernos vivan divididos entre Israel y Palestina es profundamente simbólico. Ellos, que fueron producto de una división antigua, ahora navegan una división moderna, pero se niegan a tomar bandos absolutos. Viven en paz con ambos lados. Necesitamos esa sabiduría hoy. En un mundo polarizado donde se nos presiona a elegir un extremo u otro, los samaritanos nos muestran que es posible mantener tu identidad sin odiar al otro lado. Es posible tener convicciones sin deshumanizar a quienes piensan diferente. Noveno, los samaritanos nos enseñan que la tradición tiene valor pero no puede ser ídolo. Ellos mantienen tradiciones de 3000 años, algo asombroso, pero cuando la supervivencia lo requirió, adaptaron sus reglas sobre matrimonio. Encontraron balance entre preservar y evolucionar. Finalmente, la historia de los samaritanos nos recuerda que Dios trabaja en lugares inesperados y con gente inesperada. Los discípulos nunca hubieran ido a Samaria por su cuenta, pero Jesús los envió allá, y el Evangelio se esparció. Dios no está limitado por nuestros prejuicios. Así que la próxima vez que leas sobre buen samaritano o la mujer en el pozo, recuerda, no son solo historias antiguas. Son lecciones vivas sobre amor, inclusión, compasión y reconciliación. Y en algún lugar del mundo, 850 samaritanos siguen enseñándonos esas lecciones cada día.